que las tres cosas son parte de lo mismo. De hecho, yo soy compositor, soy intérprete de mis propias canciones. Ahora soy intérprete de canciones que no son mías, pero en el fondo las veo como si lo fueran a la hora de interpretarlas. Intento de hacerlas muy mías, entonces para mí todo forma parte de una misma cosa, no separaría. Hombre, depende. A ver, para empezar creo que el compromiso es una cosa que tiene que ver con la persona. Yo lo creo así. El compromiso está en la persona, no en el músico. De hecho, hay gente a la que yo he admirado mucho que fueron personas siempre muy comprometidas y sin embargo en su arte o cuando escribían, pues igual ese compromiso no se reflejaba, pero a nivel personal eran gente muy comprometida socialmente. Pero bueno, luego hay gente que además está comprometida socialmente a nivel personal y que lo refleja en su música, en sus canciones. Que esto está en desuso. Yo creo que siempre ha habido de todo. Es que yo solo puedo hablar por mí, yo a veces la utilizo. Yo no creo que deba existir una ley que obligue a las personas a hacer las cosas. Yo creo que cada cual debe hacer lo que considere mejor, ¿no? Yo soy de los que no le importa en un momento dado que mis canciones sirvan para llevar mensajes a un determinado lugar. Y siempre me moví entre artistas que hacen esto. Y siempre me sentí muy cercano a artistas que hacen esto. Pero también he aprendido con el tiempo a no valorar a la gente en función de esto, ¿no? Quiero decir, tenemos que ser capaces de disfrutar de la música y del arte y admirar a la gente por la música y por el arte que hacen. En mi caso, si además son gente comprometida, muchísimo mejor, ¿no? Creo que hay de todo. Sin embargo, sí es cierto que últimamente se ve una tendencia bastante clara a una gente muy joven que de alguna forma está presa ya no de una ausencia de compromiso social, sino de una vaciedad más o menos absoluta, es decir, todo les importa muy poco, no tienen ningún interés por nada, ¿no? Eso que en un momento dado ellos pueden sentir que los hace más libres es todo lo contrario, los hace más esclavos, porque de alguna forma se los puede manipular y se los puede llevar a donde se los quiera llevar, ¿no? Entonces esto sí que me parece preocupante, pero aún así veo que la gente se sigue movilizando y que sigue habiendo mucha gente joven que de alguna forma trabaja por la sociedad, ¿no? Sí, yo pienso que lo más importante, hombre, si en realidad existiera una educación en los valores desde muy temprano, si además fuéramos capaces de ponernos de acuerdo de cuáles son estos valores, ¿no? Porque si hay una asignatura que se llama educación para la ciudadanía que genera tanta polémica, cuando yo creo que está claro y es más o menos objetivo cuáles son los valores positivos que hay que inculcar. Si fuéramos capaces de inculcar esto, pienso que la gente crecería con más inquietud, entonces su tiempo libre, pues seguramente podrían invertir una parte de ese tiempo libre no solo en el ocio, no solo en el entretenimiento, no solo en la, digamos, evasión, sino también podrían utilizar ese tiempo libre para dedicar a mejorar la vida, ¿no? y a poner en práctica esos valores, digamos, cívicos y sociales tan importantes, ¿no? Libertad, yo creo que la gente piensa que el consumo da libertad, el hecho de tú poder entrar en un lugar y tener muchísimas opciones donde elegir diferentes tipos de todo, ahora hay aguas hasta con sabores de todo tipo, la gente cree que es libre y sin embargo finalmente el consumo nos convierte en esclavos de eso, porque acabamos siendo esclavos de una sociedad que nos obliga a consumir cosas que en realidad no necesitamos. No lo sé porque no sé lo que yo pensaba en el momento en que yo estaba empezando en realidad, ¿no? Creo que simplemente hay que creer mucho en lo que haces, tener fe, creer en lo que haces, trabajar mucho, formarse, prepararse, no esperar que las cosas van a llegar porque sí, no entrar en ese juego absurdo de la fama y de la inmediatez
del brillo, de la fama. Creo que hay que trabajar, hay que formarse, hay que prepararse, hay que creer en uno mismo, hay que tener paciencia. Si funcionan todas estas cosas y se tiene paciencia, en algún momento, quién sabe, igual como a mí, pues se te abre una puerta por la que puedes pasar. Creo que existe el componente trabajo, existe el componente talento también, seguramente. Hombre, suerte, sí. Hay personas que tienen la suerte de caer en momentos que son propicios para lo que uno hace. Igual nosotros tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte de llegar a Madrid en el año 93, donde había un ambiente que era muy bueno para la música que yo hacía. Y en ese ambiente, pues, y en ese caldo de cultivo surgió Javier Álvarez, Ismael Serrano, Rosana Arbelo, llegó Jorge Drexler, etcétera. Y había ese ambiente propicio. Quizás si hubiéramos llegado 5 años antes, pues no, a pesar de nuestro supuesto talento o de todo lo que hubiéramos trabajado. O sea que también estar en el momento adecuado también ayuda. Es que eso es muy difícil. Hombre, creo que a los jóvenes siempre se los caracteriza de alguna forma por el choque generacional, ¿no?, que se produce con las generaciones anteriores, ¿no? Siempre existe la juventud, se caracteriza por intentar romper todo lo que se hizo antes, para luego la madurez darnos cuenta que no, que ese no es el camino, que el camino es aprender de lo que se hizo antes y mejorarlo. Hay una canción de un cantautor cubano que se llama Carlos Varela, una canción que ya tiene muchos años, que se llama Guillermo Tell. Creo que refleja muy bien ese choque generacional entre la gente joven, ¿no? Y la canción decía algo así como: Guillermo Tell le dijo a su padre, ahora te toca a ti ponerte la manzana en la cabeza, ¿no? Y bueno, creo que en definitiva eso es lo que caracteriza a la gente joven.